Les saludo, queridos hermanos. Qué bendición es poder compartir en esto que es un evento muy relevante para nuestras iglesias CCI allá en Honduras, nuestro congreso para las iglesias CCI en nuestro país. Es una bendición porque es una convocatoria que pues iremos haciendo de manera más permanente cada año con la intención de que nos juntemos y podamos afirmar y a la vez compartir la visión que Dios nos está entregando para avanzar juntos en esta misión que también hemos recibido de parte del Señor. Bueno, Movimiento Nacional de Evangelización. Ese es nuestro énfasis para este congreso. Estamos acá para escuchar y recibir dirección de cómo nos vamos a mover nacionalmente para enfatizar esto que es prioridad para nosotros, evangelizar en Honduras. No somos los únicos que lo estamos haciendo, pero nosotros tenemos una responsabilidad de ir a los espacios donde pues necesitamos ir y procurar, así como lo están haciendo otros, llegar al país, a los ambientes donde todavía no se ha llegado ni se ha compartido el Evangelio. Así es que, pues, mi gratitud de paso porque hemos venido haciendo esfuerzos, pero no podemos nosotros conformarnos con lo que hemos hecho hasta acá, sino que necesitamos seguir avanzando. Pues bien, Movimiento Nacional de Evangelización. A la vez también menciono que esto está conectado con lo que fue nuestra cumbre mundial, ¿verdad? Que estamos viendo a CCI como un movimiento mundial de evangelización. Y esto está entonces conectado ya con cada uno de los países, con las regiones, cómo nos vamos a ir moviendo y nos estamos moviendo en esa dirección. Déjenme citar este texto de introducción en Hechos capítulo 6 en el verso 7. De hecho, es tan importante este texto porque relata esos primeros pasos de la iglesia, de la primera iglesia, el formato de iglesia. Aquí se comienza a ver, pues son esos primeros pasos y nos sirve muchísimo ver cómo se había generado todo un movimiento ahí de evangelización en esas primeras etapas cuando surge la iglesia. Vea usted lo que dice este verso 7 del capítulo 6 de Hechos. Dice, y la palabra de Dios se difundía. Yo destaco aquí, se difundía, difundir la palabra de Dios. Y el número de los discípulos aumentaba. Es que es así. Si la palabra de Dios se difunde, entonces si se predica, si se lleva el mensaje, entonces aumenta el número de personas que son alcanzadas y tocadas por ese mensaje. Dice que el número de los discípulos aumentaba considerablemente en Jerusalén e incluso muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Esto, hermanos, que leemos acá es el ejemplo de una iglesia movilizada que tiene como resultado la multiplicación de discípulos. Es así. Este mensaje se difundía porque la iglesia estaba en movimiento y utilizaba todo tipo de recursos para poder hacer esa difusión de la palabra, para poder llevar ese mensaje. ¿Cuáles son nuestras prioridades en términos de ser un movimiento nacional de evangelización? Quiero mencionarles 3 prioridades. No voy a ahondar mucho en ellas porque viene después de mi participación ya detalles más puntuales de aspectos relacionados con esto que les voy a mencionar. Pero por favor, atiendan que nosotros tenemos 3 prioridades. En primer lugar, la permanente evangelización para lograr nuevos convertidos. Ya lo leímos en el texto anterior, pero vea usted lo que quiero decirle. Se trata no solo de que la gente vaya a la iglesia, sino que vayan a Jesús, que la gente se convierta. Porque mucho de nuestro esfuerzo a veces es por llevar a la gente a la iglesia. Y claro, pensamos que dentro de la iglesia la gente se va a convertir, pero no pasa así. Nosotros tenemos mucha gente, no digo mucha, pero tenemos gente sentada en nuestras iglesias que no necesariamente han experimentado conversión.
porque la conversión de una persona no lo hace el contacto con la iglesia, lo hace el contacto con la persona de Jesús. Entonces necesitamos nosotros esa permanente evangelización para lograr nuevos convertidos. No solo nuevas personas en la iglesia, sino nuevas conversiones, nueva gente que nació de nuevo. Eso, hermanos, hermanas, solo lo hace Jesús y solo se puede ver cuando la gente tiene contacto con la provisión de salvación que Jesús ha hecho. Nosotros necesitamos entonces presentar la buena nueva. Eso es evangelizar. Es la buena nueva presentada a la gente para que la gente pueda conocer de Jesús. Eso es prioridad para nosotros. Mire lo que dice Hechos capítulo 11 en el verso 21. Le reitero, esa iglesia que estaba surgiendo, estaba naciendo allá. Mire cómo procedía. Dice, el poder del Señor estaba con ellos y un gran número de estos gentiles creyó y se convirtió al Señor. Se convirtió al Señor. ¿Creyeron en qué? Creyeron en lo que se les estaba compartiendo. Creyeron en el mensaje que se les estaba dando. Y eso generó en ellos una conversión. Es decir, se convirtieron en otras personas. Nacieron de nuevo. De eso se trata la evangelización. No perdamos de vista eso. Claro, hacemos eventos, procuramos que la gente vaya a la iglesia, pero no perdamos de vista el hecho de que la gente tenga ese encuentro con Jesús, con la persona de Jesús, que va a generar el cambio de vida, la conversión, el nacer de nuevo. Mucha gente en nuestro país se dice cristiana. Tienen la Biblia acá, tienen el horóscopo en el otro lado, tienen la Biblia acá, la mala palabra en la boca. O sea, no hay conversión. Y aunque nosotros decimos que hay muchos evangélicos, la pregunta es, si hay tantos evangélicos, ¿por qué hay tanta situación que no está bien? Porque no necesariamente es que todo mundo se ha convertido. No es que todo mundo ha tenido ese encuentro con Jesús, que genera conversión, cambio de vida. Y esto debe ser una carga para nosotros. El hecho de buscar que la gente tenga ese encuentro con Jesús. El único, y vuelvo a insistir, que puede generar transformación de vida es Jesús. No es la religión, no es la membresía en una determinada iglesia, no es estar sentado en una iglesia, no. Eso no genera. Lo que genera cambio es el contacto de la persona con Jesús. Y Jesús entonces transforma el interior del individuo, transforma la mentalidad del individuo, transforma la forma de proceder del individuo. Eso es así. Y esto solo se deriva del poder del Señor que tiene que estar con nosotros. El poder de Dios que cae en nosotros y cae en la gente que es alcanzada por lo que le estamos predicando. El poder de Dios para transformar, el poder de Dios para redimir, el poder de Dios para sanar, el poder de Dios para traer perdón en la vida de la gente. Y ahí entonces hay conversión, ahí hay cambio de vida. Se convirtieron al Señor. Al Señor. Y eso es la diferencia. Entonces, prioridad número 1, la permanente evangelización para lograr nuevos convertidos. Apunte eso, nuevos convertidos. En segundo lugar, dentro de este movimiento nacional de evangelización, esto otro es prioridad, la constante acción discipuladora. ¿Qué es esto? Desarrollar discípulos que se multipliquen también en discípulos. Lo hemos estado insistiendo y lo vamos a seguir insistiendo. ¿Por qué? Porque es una prioridad que nosotros definimos. No, es que esté en la Biblia. Que la gente se convierta al Señor es un paso. Siempre digo que la conversión a Dios, al Señor, es un suceso, un acontecimiento en nuestra vida. Pero el discipulado es un proceso. Entonces uno debe de pasar del suceso al proceso. Y nosotros necesitamos llevar a nuestra gente a eso.
a que se encuentre con el Señor, número uno, para perdón de sus pecados, para conversión y entrar en una nueva vida, pero necesitamos ligarla también a un proceso discipulador que vaya generando en esa persona y formando en esa persona la madurez y el carácter de Cristo. Porque un discípulo es alguien que se parece a su maestro, pero que a la vez esa persona no solo se llene de conocimiento, lo metamos en un aula, le estemos dando lecciones, sino que lo lancemos a que él mismo sea un agente de evangelización para lograr nuevos convertidos y de multiplicación y formación de más discípulos. Porque formar discípulos no solo es dar lecciones de discipulado, está ahí la enseñanza, pero es vaciar carácter en la otra persona. Es vaciar transformación de vida en la otra persona. Quien discipula necesita ser alguien que ha recibido también la maduración, la transformación de vida, y no solo un conocimiento a través de una lección, sino que tiene el carácter, porque esto es espiritual, es el poder de Dios que transforma al que está siendo discipulado, pero también transforma al que discipula para que pueda también discipular. No sé si captan toda la idea. Pero bien, la conversión es un suceso, pero el discipulado es un proceso. Diga conmigo, la conversión es un suceso, pero el discipulado, diga conmigo, el discipulado es un proceso. Y ahí entra entonces la maduración. Hay gente que no pasó por procesos, no ha pasado por procesos. Y el resultado de eso es que hay mucha gente inmadura, hablando de cosas, de cristianismo y de todo, y en realidad gente que no tiene la madurez, no tiene el carácter. Y por eso las personas son influenciables, porque cuando no se tiene la madurez o el carácter, tú no tienes base, no tienes raíz, no tienes fundamento. Y puedes ser influenciable. Hoy piensas de una manera, hoy sientes de otra manera, vas respondiendo a ese tipo de cuestiones. Hay pastores así, o sea, que no tienen la madurez. Entonces, hoy reaccionan de una manera, mañana reaccionan de otra. Se necesita la maduración, la formación, el discipulado, el desarrollo del carácter. ¿Para qué? Para estar uno sólido y permanecer en el tiempo. Entonces, la constante acción discipuladora, constante acción discipuladora. Y aquí el capítulo 6, verso 7, siempre de Hechos, dice lo siguiente. Y la palabra de Dios se difundía, lo que ya leímos, y el número de discípulos, atención a eso, aumentaba considerablemente en Jerusalén. E incluso, dice, los sacerdotes obedecían a la fe. Obedecían a la fe. El número de discípulos aumentaba, no solo de convertidos, sino de discípulos. Es decir, que en la mente de esta gente no se había perdido de vista lo que Jesús indicó. Vayan por todo el mundo, prediquen, hagan discípulos. Hacer discípulos es como manufacturar a una persona, hermano. Como trabajar con ella. Entonces no es así, es un proceso eso. Y vea usted que dice que el número de discípulos aumentaba. Pues la meta es eso. La meta no solo es que el número de creyentes convertidos aumente, sino que esos convertidos también sean discípulos. Vaya a la par eso. Y aumente, se multiplique eso. Porque al multiplicar esto, hermanos, entonces el movimiento de evangelización tiene un impacto todavía más fuerte. Porque es gente madura, con carácter, que va formando también a otros, alcanzando a otros, formando a otros, alcanzando a otros, formando a otros. Y esto necesitamos entregarlo a nivel de la iglesia para que se genere un movimiento. Es decir, cada creyente, cada persona que se convierte, debe entender que es un discípulo que va a ser formado para que alcance a otros y también forme discípulos. Así esto puede tener un movimiento multiplicador exponencialmente de multiplicación. De lo contrario, si solo 2 o 3 están encargados de unas cuantas cositas, entonces eso no tiene un efecto.
un montón de gente sentada en la iglesia. Esa es nuestra experiencia. Un montón de gente sentada en la iglesia y siempre unos cuantos haciéndolo todo. Nosotros proponemos que la gente se movilice, se active para que entre en esta dinámica. Muy bien, dos cosas les he mencionado, que son prioridades en términos de lo que vamos enfocando. Honduras como un movimiento nacional de evangelización. Es un campo misionero Honduras, aún. Y para lograr eso es la permanente evangelización que logra nuevos convertidos. La constante acción discipuladora. Y número 3, con esto voy cerrando, es la determinada plantación de iglesias. Esto es lo otro. Entonces miren, conversión, discipulado, y tiene que haber iglesia. Es el espacio diseñado por Dios, que es el cuerpo de Cristo, para que en ese ambiente las personas entonces tengan la coinonía, la comunión, estén conectados con el cuerpo, con otros hermanos que van entonces juntos a ir replicando esto. Siguen evangelizando, siguen logrando más convertidos, siguen en la acción discipuladora, más discípulos, y esto entonces es un círculo que no termina hasta que el Señor venga. Esto es un movimiento nacional de evangelización, la determinada plantación de iglesias. Y aquí encontramos que entre varias maneras de ir abriendo iglesias, una de las cosas que nosotros estamos enfatizando es el uso del modelo casa-iglesia. Y aprovecharon toda oportunidad esta gente. Enviaban a veces a unos, allá comenzaban un grupo, pero interesantemente, la primera iglesia que se abrió para lograr alcanzar a aquella gente que no era judía, que ya somos nosotros, fue en una casa. Fue en una casa. Y eso impactó, porque rompió con la estructura mental que tenía Pedro, que pensó que el evangelio solo era para los judíos, que no era para nadie más, que todos los que estaban después del pueblo judío era como que no tenían salvación. Y Dios tuvo que tratar con Pedro para hacerle entender que el evangelio era también para los gentiles. Y a través de eso nosotros hemos sido alcanzados. Mire usted lo que dice Hechos capítulo 10, verso 24 y verso 25. Llegaron a Cesarea al día siguiente. Cornelio los estaba esperando y había reunido a sus parientes y amigos cercanos. Cuando Pedro entró en la casa, ¿dónde estaban reunidos estos parientes? Así comenzó esta iglesia. Una iglesia para gentiles en la casa de Cornelio. Cornelio era un hombre en autoridad, pero había, por un lado, si ustedes leen toda la porción, Dios estaba trabajando en la vida de Cornelio para que recibiera la visión de ir e invitar a Pedro. Pero Pedro, por otro lado, estaba siendo trabajado también por Dios para romper esas estructuras que muchas veces nos impiden que nosotros podamos dar este paso de cruzar la línea. Hermanos, un movimiento nacional de evangelización se logra cuando nosotros cruzamos la línea. No podemos estar con amagos, no podemos estar cuidando el grupito que tenemos en la iglesia. No, necesitamos pensar. Cada pastor debe pensar. La iglesia en Tegucigalpa debe de pensar, ¿dónde más abrir? Cuando yo estuve como pastor ahí en Tegucigalpa, dimos un paso para abrir iglesias. Y así se abrieron casi 16 iglesias en Francisco Morazán. Pero necesitamos seguir abriendo. Tengo carga por Valle de Ángeles porque creo que ahí se puede levantar una iglesia. Y estoy orando por una pareja de pastores jóvenes, como el pastor Gustavo López, que está en el Zamorano, como Douglas y Carla, que está en Santa Ana, como todos los demás que están ahí. Todos estos pastores que están al frente de este trabajo. Douglas Matus, su esposa, en fin. Pastora Eda, que con su vehículo hasta
hasta Marale y has levantado una iglesia ahí. Y así esta gente con esa fuerza, con esa vitalidad, con esa determinación. Y todos los demás en diferentes lados del país que están trabajando fuertemente. Y no menciono nombres porque no voy a terminar. Pero lo que les digo es, estoy orando por Valle de Ángeles y por otros lugares del país para que una pareja joven de gente comprometida podamos colocarla ahí. Pero nosotros como iglesia necesitamos romper nuestra estructura mental porque cuidamos a alguien, porque decimos, no, es que este es para acá. Hermano, un movimiento es, ¿saben cómo nosotros comenzamos a servir al Señor? O sea, nos arrancaron. Yo estaba en un grupo, yo tenía 15 años de edad y estaba en un grupo en un barrio de allá de Tegucigalpa. Y me dijeron, ¿sabes qué? Te vas a quedar en este grupo. Andaba evangelizando, ¿eh? Pero ya no vas a estar allá, ahora vas a estar acá. Y ahí me dejaron un grupo. No tenían experiencia. Y así, Alan Lorenzana, que va a servir una de las conferencias, nos conocemos, pues yo creo que más de 40 años tenemos de conocernos, sí, más de 40 años. Y con el obispo René tenemos 47 años de servir juntos con el obispo René. Desde que él comenzó a ser pastor, yo estaba ahí ya sirviendo. Eso es lo que le digo, pero nuestra experiencia ha sido esa y no podemos dejar de insistir en esa dinámica. Entonces, vuelvo al ejemplo acá. Este hombre, pues, reunió que, sin mucho, tuvo Pedro que ser trabajado, porque este hombre, por un lado, tenía a esta gente, a parientes y amigos, ya listos en una casa, porque iba a llegar Pedro, y si Pedro no hubiera llegado, y si Pedro no lo hubiera hecho. Yo digo, ¿cuántas oportunidades nosotros hemos perdido porque no hemos dado el paso? ¿Cuánta gente está sentada que ya puede ser un pastor en un lado? ¿Cuánta gente nosotros la retenemos porque lo que queremos es verlo ahí o que solo sirva? Miren, la experiencia, y eso es así, de las iglesias que sueltan gente, que envían gente, que plantan iglesias, es que la iglesia crece más. He participado en una serie de eventos donde el testimonio de iglesias que crecieron se desprendió de ahí. Es que si nosotros sembramos gente en un lado, ¿qué vamos a tener? Más gente. Pero si nosotros retenemos la gente, venimos a pobreza, hermano. Ese principio que se lee en Proverbios no solo aplica para el dinero o las cosas materiales, aplica para todo. Si retenemos a alguien más de lo que es justo, venimos a pobreza. Pero si lo soltamos, si lo sembramos con generosidad y decimos, ¿sabes qué? Vete a apoyar allá. ¿Sabes qué? Haz esto. ¿Sabes qué? Haz lo otro. Yo veo iglesias potenciadas en lo musical, pero no sueltan a un músico para ir a otro lado. Decirle, ¿sabes qué? Tú puedes ir a apoyar allá. ¿Sabes qué? Tú puedes hacer esto. Entonces necesitamos, porque un movimiento nacional tiene que ver con esto. Si queremos nosotros plantar iglesias, necesitamos generar entre todos. Porque aquí no solo se trata del pastor César o de 3 o 4 pastores, todos. Y queridos hermanos, todos sin excepción necesitamos entrar en esa dinámica. Las nuevas iglesias no pueden venir y solo comenzar a pastorear un grupito, ¿no? Deben de pensar, ¿sabe qué? Vamos a abrir un grupo en tal lado y ya vamos a comenzar. Esa es una iglesia, pero bajo la mentalidad casa-iglesia. Es decir, vamos a comenzar una iglesia en tal lado y vamos a capacitar a esta gente para que esta gente vaya para allá y decir, vamos a abrir 10, 15 iglesias, 20 iglesias más, 25 iglesias más, y vamos generando todo eso donde todos estamos comprometidos en estas 3 cosas. 1, la permanente evangelización. 2, la constante acción discipuladora. Y 3, la determinada plantación de iglesias. Utilicemos el modelo casa-iglesia. Miren, tenemos testimonios extraordinarios. Ahora mismo tuvimos la reunión de los pastores aquí en Estados Unidos y los pastores que están en Houston. Juan y su esposa Tania salieron de la celebración de las 11 de la mañana de allá de la iglesia de Tegucigalpa. Hoy son pastores allá en Houston. ¿Saben dónde comenzaron? En su casa. Y están en la casa ahora y ya no caben ahí. Y estamos comenzando a orar por el siguiente paso. Y así Miguel y Ana, que están allá en Atlanta, comenzaron en su casa, ahora están en un nuevo local. Testimonio también de tantos pastores que en una casa han comenzado. Y ese es el testimonio nuestro. Entonces, no dejemos de hacerlo.
Si ya tenemos la experiencia, si lo hemos visto que funciona, no solo porque nosotros lo hemos visto, aquí en la Biblia está. Este hombre Cornelio invitó amigos, parientes cercanos y ahí se inauguró. Y Pedro llegó, le decía porque estaba insistiendo en eso, Pedro tuvo que arrancarse de la cabeza barreras que tenía. Que Dios trabaje con nosotros, queridos hermanos, en este tiempo, para quitarnos barreras de la cabeza que impiden. Una barrera es eso. No, que estoy reteniendo a la gente. Plantemos iglesias, capacitemos a la gente, disipulémoslos, enviémoslos a abrir y vamos a ver cómo eso se multiplica. Estaba hablando con el pastor Francisco que vamos a reunir a todas las iglesias de Francisco Morazán en un gran evento para todas las iglesias de Francisco Morazán. ¿Para qué? Para que miremos que una acción que hicimos hace casi 4 años atrás, un poquito más, ha significado el crecimiento, ganar, alcanzar más personas convertidas, más personas discipuladas y más espacios donde estamos predicando. Si eso lo seguimos haciendo, hermanos, va a ser una cosa poderosa. Y yo digo amén a eso. ¿Dice usted amén a eso? Yo digo amén a eso. Yo digo amén a eso. Bueno, muy bien. ¿Cuáles son nuestras prioridades? Hablando de este movimiento nacional de evangelización. La permanente evangelización para lograr nuevos convertidos. Recuerden que no solo es que la gente vaya a la iglesia, que se convierta, que tenga contacto con Jesús. Eso logra la conversión. La gente convertida, que eso es un suceso, necesita entrar en un proceso de discipulado, que no es solo clases, no, es transfusionar el carácter, la vida, la madurez, la formación de gente, para que esos a la vez se vuelvan agentes de multiplicación. No es tenerlos sentados en la iglesia, como decíamos hace un momento. Y número 3, la determinada plantación de iglesias. Un movimiento de evangelización genera no solo convertidos, no solo discípulos, sino nuevas iglesias, más puntos donde la gente puede acercarse, puede congregarse y esa dinámica se sigue repitiendo. Entonces, de repente vamos a ver que muchos de los lugares no alcanzados todavía en Honduras, donde no tenemos presencia ahí, vamos a lograr llegar. Bueno, muy bien. Vamos a ahondar en esto. Ya les he dicho, yo solamente estoy haciendo una introducción a todo este momento. Por favor, les invito a estar de pie. Vamos a orar porque siempre es importante responder con oración a lo que el Señor nos ha entregado. Padre, te damos gracias. Aquí estamos, Señor. Aquí estamos y estamos con disposición renovada. Estamos con actitud de poder ser útiles en tus manos. Estamos todos conscientes de que vivimos un tiempo que es determinante, Señor. Y la predicación de tu palabra es vital. Honduras está en tu corazón. Honduras está en tus manos. Pero también está en nuestras manos, Señor. Porque somos responsables de lo que puede pasar ahí en términos espirituales. Hemos recibido esa responsabilidad de ser colaboradores tuyos en la predicación. Señor, asístenos para que sigamos evangelizando y buscando que la gente, Señor, se convierta en función de ese contacto contigo. Nosotros no vamos a convertir a nadie. Es cuando la gente tiene contacto con Jesús que puede haber esa conversión, que es ese suceso de perdón de sus pecados y de cambio, de nuevo nacimiento. De ahí, Señor, viene ese proceso. Es una nueva vida que va a entrar a convertirse de niño en alguien adulto, maduro, como dice Pablo. Y, Señor, discipular a esa persona. Pero no solo para que consuma lecciones, sino para que se convierta en un agente activo de multiplicación del discipulado y de ser útil para alcanzar también a otros. Dios, que entremos fuertemente en esa dinámica. Y, Padre, también que podamos plantar más iglesias. Hay tantos lugares donde todavía palpita nuestro corazón y en tu corazón el poder llegar y sembrar ahí una iglesia. Que igual entremos a eso, que cada pastor esté pensando no solo en retener su gente, sino en ver que hay ahí gente, hay una semilla. Pastor, te hablo a ti. Hay una semilla en tu iglesia que no es para que se
consuma ahí dentro de la iglesia. Hay una semilla que es para sembrarla. Hay vidas en tu congregación que es para sembrarla en otras congregaciones. Te hablo a ti, pastor, que estás reteniendo a esas personas. Que Dios ponga en tu corazón en esta hora quiénes son esas personas que tú necesitas desafiarles para que no se queden sentados, sino que vayan, que tú les digas, ¿sabes qué? Tú eres un instrumento en las manos de Dios, puedes ser útil en las manos de Dios y te veo a ti en tal lado. Y que nos conectemos en esta visión de poder definir algunos otros lugares así con fuerza, donde pueda irse sembrando más iglesias y más gente, más pastores, más gente sirviendo. Esa es la dinámica de un movimiento, de una iglesia en movimiento, no estancada, no sentada, sino activa para la gloria de Dios. Señor, ayúdanos para recibir ese poder que tenía esta gente, porque no es en nuestra fuerza, es en el poder de Dios. Cuando estamos conectados con el poder de Dios, recibimos esa inducción, esa orden, ese mandato, esa fuerza espiritual de hacerlo. Si estamos en nuestra propia fuerza, estamos apocados, estamos ensimismados, estamos viendo a la iglesia como un terrenito pequeño, pero cuando nos conectamos con la visión del reino, cuando nos conectamos con lo que Dios tiene, entonces nuestra mirada se alza y vemos los campos no como un problema, sino como algo listo. Honduras está listo para que nosotros vayamos a cosechar, que entremos en esa dinámica. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Digamos todos amén y amén. Y aplaudamos fuerte al Señor en esta hora. Aplauda fuerte al Señor con gratitud. Bendito Dios, gloria, gloria a Dios. Bendito Dios. Muy bien, muy bien. Bueno, yo cierro mi participación, los bendigo, los amo mucho, queridos hermanos. Adelante, sigamos con determinación, que Dios tiene todavía mucho más para nosotros. Bendiciones, que sigan bendecidos el resto de esta jornada del Congreso de nuestras iglesias allá en Honduras. Bendiciones.